Entonces, ¿qué es básicamente? Django es un framework que es open source, gratuito y que está escrito en Python. Eh, Al igual que los otros frameworks, está orientado justamente a un modelo vista template, que es básicamente como el modelo vista controlador, ¿no? Donde el usuario a través de un navegador es una petición y esta petición justamente va a la vista y la vista se encarga justamente de renderizar la respuesta a través de un template, ya sea si es que esa solicitud necesite algunos registros de la base de datos y si no, simplemente muestra lo solicitado, ¿no? Esa es justamente la lógica en la cual trabaja este framework. Algo importante de los frameworks y peculiarmente de este framework es que maneja ORM, el Object Relational Mapping, que es tú aquí, a diferencia de cuando se hacía antes las conexiones a la base de datos, ya no lo haces justamente, o sea, de entrada ya no utilizas mucho o casi nada de la sintaxis de SQL, sino que al contrario, aquí utilizas código para poder crear migraciones, hacer las consultas, de hecho también. A eso se denomina ORM, ya no esas, o sea, la parte del select, este disco from, se interpreta de otra forma. ¿Ya? Entonces, eso igual lo vamos a ver. No escribes justamente SQL puro. De hecho, es de esa forma en la que vas haciendo las peticiones. En la anterior semana justamente veíamos con Mónica, Moni, en la parte de los entornos virtuales y específicamente el VirtualEnv. Y para esto justamente habíamos instalado el pip, ya que era un gestor de paquetes que nos permite instalar dependencias para así poder trabajar con nuestro proyecto, ya sea una dependencia para poder generar reportes, para poder no sé, comprimir imágenes, transformar cosas o hacer peticiones, conectarse a algo, etcétera, una API, etcétera. Entonces, ese tipo de librerías se instalan justamente con pip y esto se va a ir montando justamente sobre nuestros entornos virtuales, que, bueno, nosotros lo hacíamos como conocimiento para que son como pequeñas cajitas en las que se van a ir depositando todas sus dependencias. Acá, por ejemplo, podías trabajar con otro tipo de proyecto que para nada va a influir a este otro proyecto. Aquí tendrías, por ejemplo, un proyecto con Django en la versión 3.2.9, digamos, aquí 2.9 y aquí con la 3. Entonces, para nada van a tener conflicto en cuanto a su creación. Y eso era justamente el entorno virtual, ¿no? Que el año pasado, perdón, la anterior semana lo habíamos instalado con Mónica. Entonces vamos a instalarlo ahorita. No sé si tienes el CMD. ¿Lo tienes instalado, Jorge? O No. tal vez con el que tengas, la terminal que tengas. Ya. Yo de momento he estado probando Windows 11 y se ve bien, se ve bonito. Gran parte por lo menos desde unos 5 o 6 años está utilizando Linux. Ahora este año está utilizando desde casi febrero Windows. Okay. Y bueno, esta terminal he encontrado Semander, es parecida a la que es Tilix o Terminator, que justamente son terminales que puedes instalar dentro de Linux. Y la que más se parecía a esa terminal es esta. Entonces, a ver, ¿qué tengo acá? Entonces, acá lo voy a agrandar un poquito más. Ahí está. Usamos esta carpeta. ¿Ya? Está entrando a este directorio. Entonces, tienes instalado pip, ¿verdad, Jorge? Sí. Ya, perfecto.
Entonces, lo que voy a hacer justamente es crear un entorno virtual. No sé si tengo acá la parte de los comandos. Acá está. Eso es, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora. Alguna de estas librerías vamos a ir instalando en nuestro entorno virtual. Ya hay varias. Y gran parte de estas dependencias puedes instalarlas con pip. De hecho, todas. ¿Ya? Django REST Framework, Maploy, TensorFlow, GeoPosition, el propio Django, gestor de imágenes, para hacer reportes, pandas, etcétera. Y todos se basan justamente con el pip, ¿ya? Pip install y el nombre de tu dependencia. Entonces, dentro de Linux puedes instalarlo así, de esta forma. Como ya lo tenemos instalado, solamente vamos a hacer la creación y luego la activación. Notemos acá que dice en este círculo que entre paréntesis se nombra o se antepone el nombre de nuestro entorno virtual, haciéndonos notar que ya está activo nuestro entorno virtual. Ya, igual lo vamos a ver acá. Entonces voy a colocar env, pero, acá en Windows es un poco más, es ciertos pasos más. De hecho, es más fácil crear justamente el proyecto de Django, empezarlo a organizar mejor y sobre todo instalar las dependencias, ¿no? Estoy buscando justamente cómo es ejecutado esa parte del entorno virtual. A ver, control R. Vamos a buscar, no me acuerdo acá, es distintos acá. Estoy ¿Lo tienes tal vez en la mano? ¿Lo tienes tú en la mano? Creo que es. A ver, si me puedes facilitar, porfa, la instrucción. Para crear el para ambiente. crear el entorno virtual, sí. Ah, ya. Siempre me complicaba esta parte del crearlo en Windows. Al chat puedes compartirlo, porfa. Si lo tienes. Ahí está. Súper. Ya. A ver aquí. Ahí está. En el caso mío, sí tengo también Python 3, pero no me pide que. Ahí está. Ya lo creo. Listo. Gracias, Jorge. Entonces, por convención, justamente se le coloca env o el nombre que tú quieras, ¿no? Yo podía haberle colocado mi entorno virtual o entorno virtual. Entonces, eso más depende por buenas prácticas o cómo tú lo veas conveniente crear. Entonces, vamos a scripts y lo que hay que activar justamente es con el activate.bat. Activate.bat. Y acá justamente puedes ver que se antepone el nombre de mi entorno virtual, ¿no? Que es el acrónimo de virtualenv, o sea, B y env. Entonces vuelvo a salir hasta los niveles arriba. Y esto de aquí lo voy a borrar. Entonces hemos notado que acá justamente se ha antepuesto el nombre del entorno virtual. Con eso nos indica justamente que ya está
activo nuestro entorno virtual, que es otra forma de poderlo instalar dentro de Windows. De igual forma nos dice. Entonces, ya con nuestro entorno virtual, nuestro VirtualEnv, ya podemos instalar las dependencias. ¿Y qué es lo primero que vamos a instalar? Django. Algo que podemos hacer, por ejemplo, la anterior vez con Mónica veíamos, es que al poder ya tener nuestro entorno virtual, podemos ver qué específicamente contiene este entorno virtual. Entonces, podemos colocar pip list y nos dice, por ejemplo, que tenemos dos dependencias instaladas, el setup tools y el propio pip, ¿no? Y de hecho nos está sugiriendo que podamos actualizar. Acá está un poquito, lo voy a agrandar. Y nos sugiere que ejecutemos este comando. Para poder actualizar el pip. Ya, perfecto. Entonces, con esa instrucción podemos ver listar todas las dependencias que se tengan dentro de nuestro entorno virtual. Ahora sí vamos a instalar pip Django. Y como lo hacíamos, justamente con la instrucción pip y install y el nombre de la dependencia. Entonces, hay las dependencias, acuerdo de dependencias. Acá, por ejemplo, podemos encontrar justamente varios de los paquetes que necesitemos y las vamos a, por ejemplo, acá, la anterior estábamos viendo justamente la gestión de imágenes con Mónica, y era Pillow, que justamente te permite gestionar este tipo de imágenes, ¿no? Cambiar formatos, achicarlos, convertirlos, etcétera. Entonces, como ves, todos se gestionan justamente con pip install y aquí, por último, el nombre de tu dependencia. En nuestro caso, nosotros vamos a instalar Django. La documentación. De hecho, acá tiene varios tutoriales. Hay uno, bueno, hace tiempo, no sé si siga, había uno que te hacía crear un proyecto de votación. Te hacía hacer las migraciones, te entrabas por la terminal a hacer las consultas, ibas explorando justamente todo el setup que se tiene dentro del proyecto. Acá, por ejemplo, en la parte inferior derecha puedes ver las dependencias, sino las versiones con las cuales se cuenta. Por ejemplo, acá está en la 4.1. Cuando habíamos iniciado, bueno, por lo menos las veces que yo había visto estaban 1.9. Con el 1.9 he iniciado yo. Y mira, hay varias. Por lo menos cada 6 meses van actualizando. Hay igual la que vamos a instalar ahora justamente es la de 4.1, pero de igual forma, si por alguna necesidad necesitarías instalar alguna versión en específico, por ejemplo la 3.0 o la 3.1, de igual forma colocas Django igual y a la versión 3.1 y te va a instalar justamente la dependencia 3.1 o la que necesites. Si no colocas eso, por defecto te instala la última versión, en este caso vendría siendo el 4.0. Tal vez la 4.1 si instala, vamos a ver. Entonces coloco la instrucción y inmediatamente me empieza, de hecho es la 4.0, empieza a descargar y se va a instalar. Nota también, Jorge, que a la vez que está instalando Django, está instalando otras dependencias. Son dependencias complementarias a la que es de Django. De hecho, justamente varias de las dependencias que hoy por hoy van manejando, una de ellas es la de migraciones. Era externa, ¿ya? Ha sido tan usada esta dependencia que la han incluido en el propio core del framework, ¿no? Entonces, a ver, vamos a volver a ejecutar la instrucción de pip list y puedes ver que acá, por ejemplo, ya está Django en la versión 4.0. Y a la par aparecen, por ejemplo, esta otra dependencia y estas otras que no había en ese momento, ¿no? El setup tools, el pip bien. Si tú tienes más curiosidad acerca de alguna dependencia, por ejemplo, yo no sé, no tengo idea de qué es específicamente esta dependencia, o por qué, para qué.
Entonces, pip, puedes colocar pip show y el nombre de esa dependencia. Le das enter y no te da una descripción muy detallada, pero sí puedes ver, por ejemplo, el nombre, la versión la que está instalada, por ejemplo, está aquí, 3.5.2. Y, por ejemplo, acá está la documentación, ¿no? Ahí podemos ver más a detalle acerca de esta librería. Los autores, de hecho, mire, por ejemplo, la Fundación de Django es la que la ha creado. Y demás datos que puedes ir explorando, ¿no? Su localización en cuanto a su instalación, donde se sitúa justamente en mi proyecto, ¿no? Y dice que es un requerimiento justamente de Django. Entonces, de esa forma puedes ir viendo un poco más detalladito qué cosas tienes instaladas dentro de tu VirtualEnv, ¿no? Veremos qué nos ha creado, ¿no? Bueno, de momento no se ha creado nada, solamente nos ha instalado esas dependencias. Entonces, hay todo un listado justamente de comandos que a partir de que ya has instalado Django te habilita para poder crear proyectos, hacer migraciones, crear usuarios, etcétera. Y eso justamente se le hace con Django-admin. Yo coloco ese comando, inmediatamente me despliega todo un listado de instrucciones de instrucciones que puedes ejecutar dentro de Django. Las más usuales, por ejemplo, la primera es siempre para levantar el servidor, es run server. Las que vamos a utilizar, por ejemplo, es migrate, run server, el de shell, el dump data, el load data, el inspect db, startup, es start project también. Esas son las más utilizadas, ¿no? Las otras también tienen, pero no las vamos a utilizar con frecuencia. La que vamos a utilizar inicialmente es Start Project, que nos va a permitir crear el proyecto. Entonces, pues, colocamos otra vez Django-admin y Start Project. Y aquí es el tercer bloque. En todo caso, va a ser justamente destinado para que nosotros podamos crear el proyecto. Por ejemplo, mi proyecto, vamos a ponerle. Entonces está Django admin, que es el comando para poder ejecutar la iniciación de un proyecto de Django. Dice Start Project y mi proyecto. Entonces damos el S y ya está acá creado el proyecto. Entonces voy a entrar aquí a ese de mi proyecto. Y acá tengo varias cositas que me he ido creando. Por ejemplo, una de las primordiales es el manage.py, que me sirve justamente para poder levantar mi servidor. Entonces, dentro de mi proyecto están justamente ya algunos archivos de configuración que ya los ha creado por mí el propio framework. Entonces, si yo entro a C de mi proyecto, coloco el S, tengo 4 archivos. 1, 2, 3, 4, 5 archivos. Inicialmente, el init.py es un archivo vacío, ya que, bueno, te permite, si tú ya has visto justamente un poco más de Python, te permite reutilizar, o perdón, conectar o hacer justamente las peticiones o consultas a estos otros archivos. Lo convierte en sí, de manera general, un módulo con el cual puedo ya comunicarme con estos archivos, que a su vez tienen código. En un momento más lo vamos a ver. Aquí he estado haciendo un poquito de plate, PHP. Voy a abrir otro. Ya, aquí lo voy a abrir. En sí es este el proyecto que hemos creado.
Ahí está. Esto lo voy a cerrar y ya tenemos más espacio. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos ejecutado con el comando Django-admin start project y el nombre del proyecto nos ha generado todo este listado de archivos. ¿Ya? No sé si hasta ahí, Jorge, lo has podido ejecutar. Lo voy a cerrar acá. ¿Te ha, te ha salido lo mismo? ¿Has podido crear el proyecto? Sí, estoy en lo mismo. Perfecto. Esto. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, el archivo justamente que hemos visto primero hace justamente hace posible que nosotros podamos levantar el servidor de Django, nuestro proyecto. En todo caso, justamente hace que se conecte al settings del proyecto, va agarrando todas las configuraciones que nosotros tenemos, ya sea en la base de datos, si estamos en desarrollo o en producción, etcétera. Todas esas cosas va a tomarlas en cuenta y va a empezar a ejecutar o levantar el proyecto. Ya es lo que básicamente de manera general hace este archivo que es manage.py. Ahora, lo que ha creado justamente dentro de la carpeta mi proyecto, hace un momento decíamos que son 5 archivos. El init.py, que es un archivo que hace que toda esta carpeta, mi proyecto, se vuelva como módulo y yo pueda acceder a cualquiera de estos archivos, el settings.py, el asgi.py, urls.py y wsgi.py de manera tranquila, no tenga problemas para poder conectarme o hacer uso de esas configuraciones que se encuentran acá. Esto, por ejemplo, es más para la parte de cuando tú llevas a producción o quieres desplegar tu proyecto, que de momento no lo vamos a ver, pero si de igual forma ya llegado un momento necesitas explorar este archivo, puedes entrar acá. ¿Ya? Y de hecho, mira, te dice acá, te lleva específicamente a la documentación en donde tú te quieres hacer justamente el deployment de tu proyecto. Si copias esto de tu navegador, vas a poder ver algo más detallado de la documentación en lo que respecta a ese archivo. Entonces, cada uno de los archivos te van ahí colocando comentarios que tú a la larga puedes utilizar. Perfecto. El settings.py es justamente el que contiene más código que viene una vez instalado dentro de tu proyecto, ¿no? Y es el que más vamos a manejar, de hecho, porque acá justamente se van a listar las extensiones, las librerías que tú vas a utilizar. Vamos a ir por el inicio. De igual forma acá, para comentar, utilizas 3 comillas dobles al inicio y 3 comillas dobles al final. Eso te permite comentar de manera general varios bloques de línea. Y si solamente quieres hacer uno, entonces utilizas almohadilla y tu comentario. Es lo típico como hacemos en Python. Entonces, acá, por ejemplo, está situando justamente el path de la ruta en la que se encuentra el proyecto. Aquí esto justamente es el key, que igual forma tienen justamente para la parte de autenticaciones o los formularios. Importante también acá se encuentra el debug. Cuando tú y esto ya lo tengas terminado, lo vas a colocar en false, que hace notar justamente de que hay por ejemplo, cuando tú estás desarrollando es importante que te muestre los errores o alguna ventana que te diga no se está pudiendo hacer la petición a algo o no se está pudiendo mostrar algo. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros como desarrolladores nos sirve porque nos muestra o nos hace notar en qué estamos errando, ¿ya? O qué línea de código está mal escrita o no está guardado el archivo, etcétera. Entonces, eso es importante cuando tú estás en desarrollo, pero cuando estás en producción, ese tipo de cosas no pueden ser vistas por el usuario, ¿no? De hecho, ellos lo pueden tomar como que ellos han hecho algo mal, ¿no? Y sobre todo para temas de conexión o peticiones es importante no mostrar. Entonces, este tipo de cosas, cuando tú ya lo tengas en producción, lo pasas a false, ¿ya? Y esto he notado que justamente lo tienen en varios proyectos. El Laravel igual maneja la misma lógica. Tú lo colocas acá en false y directamente ya te muestra el scaffold justamente de donde tú
tienes el error. El alias justamente permite poder configurar el dominio, pues el dominio en todo caso donde se va a mostrar el proyecto, ¿ya? Y aquí el apartado del install apps justamente es una lista que te permite agrupar todo lo que son las aplicaciones que tienes dentro de Django. De hecho, estas que están aquí listadas, las que voy a seleccionar, ya vienen por defecto instaladas dentro de Django. Nosotros en un momento más vamos a crear una aplicación y para poder visualizarla dentro de nuestro proyecto de Django, tenemos que instanciarla acá, colocar acá, y vamos a colocar apps y nuestro proyecto, por ejemplo, que sea usuario. Entonces, y le colocamos acá la coma. Entonces, para que nuestra aplicación pueda ser visualizada o reconocida en todo caso por el proyecto, necesitamos instanciarla acá. Esto de momento lo voy a comentar y más adelante lo vamos a utilizar. Algo bonito de Django es que tiene 1000 words. No sé si en el concepto, por ejemplo, son como ayudadores. Dentro de otros frameworks, por ejemplo, se los conoce como helpers. Helpers son ayudadores. Aquí igual son como ese concepto. O sea, hacen varias cosas por ti. De hecho, igual puedes crearte millwares que te permitan verificar si el usuario, no sé, ha hecho tal proceso antes de realizar algo. Acá, por ejemplo, el más común, el que más vamos a utilizar es CSRF token, ¿ya? Y aquí dice, por ejemplo, CSRF view millward. Este te permite justamente para la parte de login y registros. Normalmente cuando nosotros habilitamos un formulario, hay robots que se van colando y van queriendo llenar tu formulario y hacer que se tire, ¿no? Si se lentee o caiga tu formulario, tu servicio. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, acá los tiene ya de manera nativa la parte del framework, ¿ya? En todo caso en este apartado de millwares. Y acá, por ejemplo, está definiendo la ruta en la que están las URLs. Está en mi proyecto.urls, que es este de acá. Estoy solamente citando esa parte en donde se encuentra el apartado del archivo .urls.py, que en un momento más vamos a ello. La parte de templates, hace un momento decíamos que Django está estructurado justamente por parte del modelo Vista Template, que comúnmente en Java, en PHP y otros frameworks se los conoce como modelo Vista Controlador. Acá ha tratado Django justamente de hacerlo a su manera y le ha puesto modelo Vista Template MTV. Y lo maneja de esa forma. Entonces, a todo lo que justamente es nosotros conocemos como HTML, aquí lo maneja como templates. Y de hecho es eso justamente, tiene un motor de plantillas que se llama Blade, perdón, no es Blade, es en Laravel. Jinja se llama acá, ¿no? Y eso te permite justamente tener ciertos bloques dentro del HTML, ya que te permiten hacer force, que te permiten hacer justamente convertir algún texto en mayúscula, en minúscula, uppercase, lowercase, contar, count, por ejemplo, que es uno que te permite contabilizar la cantidad de letras que tengo. A ver, lo vamos a ver aquí ahorita. Django, está. Vamos a ver alguna de ellas, las que más vamos a utilizar dentro de esto. Por ejemplo, dentro de tus archivos HTML, los vamos a manejar dentro de esta estructura. Si nosotros le vamos a pasar una variable de la base de datos al HTML para que los renderice, siempre va a ser entre llaves, porcentaje al inicio y luego de la misma forma para cerrar, ¿ya? Y dentro de eso justamente ya ver tus etiquetas en HTML. Acá, por ejemplo, están las más comunes, que hace un momento les decía el for, que está iterando ahí. Puedes utilizar if. Acá, por ejemplo, está haciendo un ciclo. Aquí está otro for. Acá, por ejemplo, lo interesante dentro de
de los frameworks, o por lo menos en Django, es que puedes hacer la herencia de plantillas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, es casi como la programación orientada a objetos, que te permite poder heredar atributos, en todo caso, de un archivo padre o de un objeto padre, ¿no ve? Entonces, esto, por ejemplo, te permite de un archivo base, que es .html, te permite extender a otras plantillas, que vendría siendo las hijas, ¿no? Las más comunes, por ejemplo, de nuestro proyecto es siempre el header, el footer y el body. Entonces, en tu archivo base estructurarías esos bloques dentro del DOM, del HTML. Y dentro de las plantillas hijas, simplemente irías cambiando el body, que es lo que recurrentemente va a ir cambiando. La parte del header, del footer, se van a mantener por lo general. Entonces, ese tipo de cosas es importante también utilizarlas y saber sacarles el provecho más óptimo. Puedes utilizar filtros, aquí están los ifs, los fors, entonces hay varias cositas que de igual forma lo puedes ir viendo con calma. Igual lo voy a pasar esto al chat. Esto era... mira, aquí están ofreciendo picha. De hecho, hay una encuesta que sacan de los de estos de JetBeans, que ofrecen justamente los editores de código, ya sea para Java, para PHP, para Python, propio Python. Y conforme vamos utilizando, descargando, haciendo uso de esos editores, ellos van generando estadísticas. Si lo encuentro, les voy a pasar. Era justamente del año pasado las estadísticas que decían en qué utilizaban para Python, por ejemplo, ¿para qué lo utilizaban más? Para ciencia de datos, para desarrollo, para hacking, para DevOps, etcétera. En qué sistemas operativos utilizaban, etcétera. Es bonito. Y mira, acá en la propia página de Django están ofreciendo ese tipo de promociones. Ya, entonces estábamos acá. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que vienen siendo la parte de las plantillas, se vienen manejando en esto es, por ejemplo, un diccionario. Dentro de este diccionario estamos justamente con una lista, que es esta. Hay otro diccionario y luego una lista. Entonces, esto, por ejemplo, todo lo que hemos visto hasta ahora, están englobados desde acá, desde la línea 34 hasta más o menos acá, hasta las 70, están más colecciones, que son listas tuplas y diccionarios. Acá el WCGI Application, hace un momento lo veíamos. No, pero es la ACGI. Este WCGI va más abajo. Igual sirve justamente para la parte de llevar la producción, nuestro proyecto. La parte de la base de datos también la tenemos acá. Por defecto siempre te va a aparecer en SQLite 3, que es un gestor súper liviano para poder hacer las migraciones. Claro que acá de igual forma te dice cómo puedes hacer las configuraciones para otros gestores de base de datos. La que más yo he utilizado siempre ha sido la de Postgres. ¿No? Entonces vamos a ingresar acá y básicamente es cambiar unas 2 o 3 líneas que te permitan conectarte a tu base de datos. ¿Ya? Aquí nos muestra, por ejemplo, la que es por defecto, el SQLite 3. Y lo que resta justamente acá es cambiar solamente el nombre de la base de datos. Por defecto te crea esta. ¿Y dónde la va a crear? En el path o la ruta en la que nosotros tenemos que crear el proyecto. Una vez que hagamos las migraciones en un momento más, vamos a ver un archivo con la extensión .sqlite 3 con nombre DB. Entonces, la que más, por lo menos he visto que utilizan y la que también he utilizado es la de Postgres. Es básicamente cambiar el engine, el nombre de la base de datos, el usuario, password, el host y este del puerto, ¿no? Que justamente por defecto siempre viene en 5432. Y la otra que he utilizado justamente ha sido con MySQL. Esas son las más comunes. He visto que sí lo hacen también con... ¿cuál es esa base de datos? Es parecida a Oracle. Con Mongo.
Con Mongo también he visto que han hecho la conexión. La verdad no lo he hecho yo nunca. Siempre he trabajado con Postgres. Y aquí hay algunos validadores justamente que te sirven también para la parte de la autenticación. La parte de la configuración del lenguaje, la zona horaria, el tipo de escritura, etcétera. Y aquí, justamente, noten que acá todas las palabras que están a la izquierda, que están enmarcadas con color blanco, están con mayúsculas. Y aquí también está utilizando justamente buenas prácticas porque está manejando Aloe Host. Podría haberlo hecho así, ¿no? O así. Pero como son dos palabras, entonces siempre colocan Aloe Host, barra baja y host. Aloe Host. Y cada una así de las palabras. Y todas están justamente con mayúsculas porque son constantes. Son variables que no van a cambiar. Y las mantienen justamente de esa forma. Ahora sí. Esta de acá, por ejemplo, está englobada la parte de los archivos estáticos. Dentro de nuestro proyecto, ya cuando manejemos por ejemplo, Bootstrap, vamos a hacer uso de CSS, JavaScript y imágenes, ¿no? Y tal vez video o GIFs, etcétera. Entonces, todos esos archivos se los conoce comúnmente como archivos estáticos. Y dentro de un proyecto de Django se los conoce como static files. Y acá también nos da un poco más de referencia acerca de qué específicamente o cómo deberíamos trabajar con los archivos estáticos. Esta parte de aquí justamente es para la parte de las migraciones, que igual nos va a permitir hacer las migraciones dentro de la base de datos. Entonces, este es un archivo, por ejemplo, que te va creando Django. De igual forma, como hace un momento veíamos que Django es libre, es abierto, podemos esto tranquilamente ajustarlo a como necesitemos adecuarlo a nuestro proyecto. Si vemos la necesidad de moverlo, agruparlo, podemos hacerlo. De hecho, gran parte de los que desarrollan el Django o los que desarrollan algún framework, como esto es un código libre, lo van ajustando justamente a necesidad propia. Van combinando cosas, creando otras rutas y etcétera. Entonces ese es el settings.py que engloba varias de las configuraciones que tiene nuestro proyecto. Acá tenemos el urls.py, que hace un momento veíamos justamente de cómo se trabaja con la parte del MTB, que es modelo vista template dentro de Django. Decíamos hace un momento que teníamos las URLs que hacen peticiones a las vistas y estas vistas, de ser necesaria, hacen consultas a la base de datos que son mostradas a través de los templates. Entonces, estamos ya justamente iniciando más o menos en esa parte, que son las URLs. Esta es la parte de urls.py, que es más la parte global y que te va a permitir justamente instanciar todas las URLs que tengas dentro de tu proyecto. De momento solamente están las de admin. Y eso es lo bonito, por ejemplo, de este framework que te ofrece un administrador para que puedas tener una vista preliminar de cómo va a ir quedando justamente tus modelos, tus migraciones. Y de hecho, si lo ves de este lado positivo, ya casi tienes una parte del frontend, algo así como un administrador de todo lo que vayas creando, ¿no? Desde ese lado, ¿no? Entonces, de igual forma acá te muestra un poco de la documentación, ¿no? Y las formas en las que puedes ir colocando justamente ya sean por vistas o por URLs. Acá, por ejemplo, puedes colocar la vista, pero te dice por funciones, vistas por funciones. Hay vistas basadas en clases y vistas basadas en funciones. Por ejemplo, las vistas basadas en clases son más las que vas a ir creando y otras las vistas basadas en en bases, las que son por defecto, y las vistas basadas en funciones son las que vas a ir tú creando. O sea, vas a colocar mostrar usuarios. Esa va a ser tu vista. Y ahora hay otra también justamente que tiene más la parte de que son las que tiene por defecto. Base View, Delete View, Update View. Esas, por ejemplo, son más las que genéricas que tiene ya por defecto el framework como tal. Entonces vamos a colocar las vistas basadas en clases. Y
son las genéricas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la de template view, list view, delete view, update view, etcétera. Entonces, esas, por ejemplo, ya son más, como su nombre los describe, son más ya genéricas que te permiten renderizar, eliminar, modificar, etcétera. Entonces, puedes hacer el llamado también a partir de esas funciones, vistas basadas en clases y vistas basadas en funciones. Y de igual forma te muestra acá cómo hacerlo, ¿no? Colocas el nombre de la vista, home y punto as view. En este caso, por ejemplo, views.home. Y lo que yo más utilizo justamente es la tercera, de incluir justamente por la parte de las URLs. Cada aplicación que vayas creando dentro de tu proyecto de Django te va a generar no, en todo caso no te genera. Tú tienes que crear un urls.py y ese lo instancias y lo colocas justamente para que se pueda visualizar. Y la vas a colocar de esta forma, con esta ruta. Entonces la colocas acá y ya se va a poder visualizar. El WCG justamente es más, aquí no hay que tocar casi nada, simplemente es para ir viendo cómo es la parte de algunas conferencias que tiene el proyecto. De hecho, está haciendo hincapié al settings.py. Es hasta ahí, no sé, una consulta. Aleida. Dices que viste un poco de Django 3. ¿Cuáles son las diferencias entre Django 4? Mira, entre versiones no son muy abismales los cambios, más se enfocan a algunas mejoras que le van incorporando dentro de los frameworks. Por ejemplo, las más notorias siempre han sido en las URLs y en las vistas. Esas son las más importantes, por lo menos en estas últimas versiones han ido siendo más en las URLs. Y algunas mejoras que la han ido incluyendo justamente para la parte de la conexión con el gestor de base de datos de Postgres, que es con la que más trabaja, y he visto que tiene más comunidad que vaya justamente apoyando esta parte de la librería que va conectando, que es PSGI, Basic PG2, ¿no? Esta de acá, que te permite justamente poderte conectar con la base de datos de Postgres. De igual forma, miren, se instala igual con pip. Son ese tipo de cosas que justamente van a ir sustanciales mejorando con cuanto a las actualizaciones que se tengan. No son tan abismales, no son más en ese aspecto. La última que he visto justamente era que dentro de Postgres ya te permitía poder guardar JSONs, cosa de que por lo menos en MySQL no he visto que sea posible. De ese tipo más o menos son las mejoras que van a ir, las que he visto que se van implementando a Leida. Entonces está utilizando la versión 3, Leida. Creo que ya no está Leida, ¿verdad? Jorge, no sé si tienes alguna consulta. No, todo bien hasta ahora. Ya, perfecto. Ya. Entonces, estamos viendo esta parte. Vamos a hacer unas migraciones y vamos a ver justamente que acá nos va a aparecer lo voy a agregar un poquito más. Ahí. Nos va a aparecer justamente ese archivo que veíamos que es para la base de datos, ¿no? Que es db.sqlite3. En cuanto hagamos la migración, nos va a poder visualizar esa parte. Vamos a salir de este directorio y vamos a colocar acá Python manage.py y vamos a levantar primero el servidor antes de hacer las migraciones y vamos a ver que nos van a aparecer unas letritas en rojito. Nos dice que tenemos algunas migraciones que no están realizadas y que podemos ejecutarlas con el comando o correrlas, dice acá, ¿no? Correrlas con el comando python manage.py migrate.
Nos dice que podemos abrir también el proyecto con esta dirección, ¿no? Lo voy a copiar y lo voy a abrir acá. Tengo Django funcionando dentro de mi computadora. Me dice que tengo la versión 4.0 y que la variable de debug está en false, perdón, en true. Entonces, esto es Django, ya tenemos levantado. Y vamos a hacer lo que nos sugiere justamente el framework. Acá tengo, por ejemplo, algunas peticiones que he ido realizando. Si voy a refrescar acá, van a aparecer más peticiones. Entonces voy a bajar un rato mi servidor, mi proyecto, y voy a ejecutar la instrucción que me dice la terminal, en todo caso el framework, dice Python manage. Y de hecho, si haces tab, colocas m tab, tabulador, te va a completar el manage.py. Y lo que restaría justamente es colocar migrate. ¿Ya? Antes de esto, vemos que vamos a crear este proyecto, este archivito. Entonces, vamos a ver que todas estas migraciones que nos sugiere se van a empezar a ejecutar. Y de hecho, estas migraciones son más enfocadas a que el framework como tal ya pueda correr, por lo menos con lo básico, que son justamente los usuarios, algunas configuraciones justamente que están destinadas para el funcionamiento del framework. Coloco python manage.py y migrate, enter, y automáticamente van haciendo las migraciones. Veamos qué cosas ha ido haciendo. Esto no se puede ver todavía. De momento no he ido creando nada acá. Dentro de este archivo es justamente que se van a... No lo puedo ver acá. Pero sí se han ido creando justamente todas estas migraciones. Las más comunes justamente son para las de OAuth o las de justamente crear el usuario. Hay una que te permite crear un usuario, pero en un momento más lo vamos a hacer. O Django-admin create super user. Enter. Django-admin. Primero crearemos la aplicación. Aquí está justamente Startup. Esta parte tal vez es una de las mejores que he ido cambiando. También te lo vamos a ver. Creemos la aplicación. Es Django-admin. Y el comando es Startup. Y vamos a colocar acá usuarios o users. Veamos qué nos ha creado. Ya tenemos una carpetita de usuarios y nos ha ido creando varias cositas. Por ejemplo, una carpeta, un directorio y 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos. Nota también aquí, Jorge, que nos ha creado igual el init.py, que es vacío, está vacío. El admin.py, el apps.py, models.py, tests.py y views.py. Cada uno de estos tiene una función en específico. No tanto la de apps, justamente solamente es que se puede utilizar esta aplicación con otras aplicaciones, conectar. ¿A qué se refiere? Que hace un momento decíamos que Django o el framework como tal maneja ORM. Y en esta parte de las migraciones tú puedes hacer justamente como una herencia, ¿no? Decir que un estudiante puede tener varias materias, por ejemplo, ¿no? Entonces, así ir asociando, relacionando tablas. En este caso, lo que nosotros conocemos como tablas dentro de una base de datos, se lo conoce aquí como aplicaciones, ¿no? Por eso es que hace un momento colocamos create app o startup,
que es justamente para poder crear una aplicación. Entonces, Jorge, entendamos este concepto de crear una tabla dentro de una base de datos, ya sea, por ejemplo, base de datos de biblioteca, por ejemplo. Todas estas tablitas que nosotros tenemos de esta, por ejemplo, más simple. Estas tablitas que yo tenga, por ejemplo, libros va a ser una aplicación, de autores también va a ser una aplicación, categorías una aplicación y editorial es una aplicación. Entonces, todo eso, ese concepto de, por ejemplo, que tenemos de tablitas, acá dentro de una relación de base de datos, nosotros lo vamos a entender como crear una aplicación dentro de Django. Entonces, ese concepto más o menos se va dirigiendo. El admin.py, como su nombre lo dice, nos va a poder permitir registrar la aplicación dentro del proyecto de Django. Ya en un momento más lo vamos a ver. Hay formas que justamente se pueden ir mostrando dentro de la aplicación. El models.py nos permite crear migraciones. Todas estas cositas, por ejemplo, que tengo yo en libros, por ejemplo, es el título, fecha de nacimiento, etcétera, hasta portada, se van a ir creando justamente acá con campos. Las que más, por ejemplo, en SQL conocemos es el de varchar, ¿no ve? Varchar, long text, etcétera. No se me viene a la memoria tanto ahora. Son de ese tipo. Entonces, esos, por ejemplo, vas a poderlos crear a partir de acá, a partir con código. Y ¿sabes qué es lo ventajoso de esto? Que ponte en este plan de que tu cliente o el equipo de desarrollo te dice, ya, vamos a trabajar con MySQL. Y de la noche a la mañana, no sé, por algún requerimiento, por una idea loca, no sé, por raras cosas del destino, se les ocurre pasar a Postgres. ¿Y qué haces si, por ejemplo, tú lo has construido desde el otro lado? De hacer un diagrama acá por ejemplo, la que más hace tiempo utilizaba es MySQL Workbench, y otro no me acuerdo, había uno igual para modelar y te exportaba en SQL, pero era enfocado a un gestor de bases de datos en específico. Y con unas 20 hasta 30, digamos, tablas, no hay mucho dilema, pero normalmente hay más tablas. Entonces, y peor si es un proyecto grande. Y hacer todo ese trabajo pues, es un dolor de cabeza. Y ahora, si tú lo tienes dentro de un modelo, todo esto creado, tranquilamente, si lo tienes en MySQL, lo puedes migrar a Postgres, o viceversa, si lo tienes en Postgres y tienes la necesidad de migrarlo a MySQL, tranquilamente lo haces a partir de las migraciones, porque eso es justamente el poder que tiene el ORM, te permite migrar al gestor de bases de datos que tú tengas. Entonces, no dependes mucho del gestor de bases de datos. Eso es lo ventajoso de esta parte. De todas formas, igual puedes conectarte. Si tú, digamos, ya tienes un proyecto ya que tiene ya bastante uso y por alguna necesidad tienes que conectarte y a fuerza no puedes crear migraciones, puedes conectarte de igual forma. Te conectas en settings.py, colocas los accesos a la base de datos y básicamente te conectas a tus tablas, ¿no? Y haces la consulta, ¿ya? Pero ese es otro modo, ¿no? Pero igual puedes hacer, pero no estares explotando o dando buen uso de lo que son las migraciones que estén dentro del framework como tal, en todo caso específicamente de Django. Entonces esto es lo que permite crear esas migraciones. El test.py justamente que te va a poder permitir hacer las pruebas dentro de tu aplicación. El views.py que te va a poder permitir justamente visualizar todos esos datos que el usuario o el cliente esté solicitando y mandarlos a renderizar en un HTML. Hace un momento decíamos que el modelo vista template está orientado justamente en ese aspecto. Primero hemos visto el URL, urls.py, que hace hincapié al views. Ahora justamente estamos viendo el views.py. Ese views.py justamente va a ir al modelo, de ser necesario, eso los va a mostrar en HTML, en el template, en
Jinja, justamente, que es el motor de plantillas de Django. Esos archivos básicamente los he ido creando, ¿no? Entonces, no sé si tienes consultas hasta acá, creo que una compañera ha vuelto o alguien ha ingresado. Veamos un ratito el chat. A Leida creo que ha vuelto. A Leida. Hace un momento estamos respondiendo a tu consulta, Leida. No sé si lo has podido escuchar. Ya no te preocupes. Te decía, mira, que por lo menos y esto ocurre con varias de las tecnologías, los cambios no son tan drásticos, son más en mejoras, en features justamente que se van a ir solucionando algunos pequeños errores que hay, pero sustancialmente, pese a eso, hay más, no son abismales los cambios que se tienen entre versiones y versiones, son más mejoras y algunos que son más referentes a la solución de errores. Las que más vamos a ver son enfocadas justamente a que de un tiempo a esta parte, gran parte de gran parte de estos frameworks o de herramientas ya están pasando a actualizarse. De hecho, Python, por lo menos en la versión 2.3, 2.1, aún trabajaba con la versión 2.7, que ahora hoy por hoy ya no es justamente la versión de Python que es la más utilizada, ahora es más 3, ¿no? De hecho, las librerías, los frameworks, todos están migrando a la versión 3X, 3.5, 3.4, ¿no? A esas. Y sustancialmente eso, las mejoras que he ido agregando el equipo de Django es más en la parte de las vistas, las URLs y en ese tipo más que todo, ¿no? Y justamente al trabajo más con el gestor de base de datos, ¿ya? De ese tipo. Esas son los cambios más que todo, las diferencias que se pueden notar entre diferencias que se tengan entre versiones. ¿Ya? A ver, veamos un poco más de acá. Ya lo habíamos visto hasta la parte de la instalación. Hace un momento decíamos que podíamos crear el entorno virtual y de hecho les decía que honestamente en Linux es más fácil. En Python siempre, perdón, en Windows siempre es con Python 3.exe o Python 3, o como hace un momento veíamos solamente era Python -m y el nombre, el virtualenv y el nombre del entorno virtual. Con Mónica, por ejemplo, la anterior vez veíamos esta parte de los entornos virtuales y lo importante que es justamente esto. Moni debe estar utilizando más en este aspecto, como está en DevOps, Docker debe estar manejando a full, que de hecho te permite justamente aislar todo lo que tú tengas en tu servidor, en tu máquina, aislarlo, tenerlo en un apartado pequeño. Entonces, es casi parecido a esa parte de los contenedores, el entorno virtual, que te permite encajonar o tener en un espacio así aislado toda la parte de lo que vienen siendo tus dependencias, tus versiones, tus configuraciones de parte del proyecto. Por ejemplo, en algunas ocasiones, no sé, para trabajar un proyecto, tienes que instalarte Python 3 y por alguna razón tienes que volver a instalar Python 2.7 porque tienes que migrar algo, no sé, o dar soporte a un proyecto, etcétera. Entonces, vas a estar instalando, desinstalando, entonces eso es un poco inconveniente. Lo propio con las dependencias, entonces siempre ocurren, ¿no?, ese tipo de conflictos que se tienen, pero al tenerlos aislados en entornos virtuales no vas a tener mucho de esos conflictos, ¿no? Entonces es más a ese sentido justamente que se va enfocando en la parte del manejo de los entornos virtuales. De hecho, puedes tener un proyecto justamente con estas características que vemos en proyecto 1 y tener otra con las características del proyecto 2, ¿no?, que son en varios aspectos. Por ejemplo, si utiliza Python, pero en otra versión, utiliza otro gestor de base de datos, utiliza un framework para la parte del frontend y un framework para la parte de backend, que es Flash acá.
algunos de estos comandos que ya los hemos visto justamente. En un momento más vamos a ver esto del pip freeze guión local y poder colocar todos esos archivos en un archivo .txt. Tal vez eso es un poquito lo que de momento no me sigue gustando un poco de Django. Tal vez ahí está un poquito una deficiencia comparando con otro framework que es Laravel. En Laravel, por ejemplo, sí tienes un archivo que es el composer.json que te va a agrupar todas las dependencias que tú tienes dentro de tu proyecto. A diferencia de Django, no he encontrado alguno. Por lo menos ya no he buscado, pero sí el año pasado o el año pasado estaba buscando justamente alguno que te permita gestionar todas tus dependencias. Pero la forma más, creo que es arcaica o rústica es poder hacer pip freeze local, te muestra todas las dependencias que tengas. Era como el pip list, ¿no? De esta forma. Pero tú colocas pip freeze local, haciendo de que en este específicamente haya. Porque igual, si no tienes activo tu entorno virtual, lo tienes desactivado, puedes instalar de manera global, o sea, fuera del entorno virtual. Y esto lo colocaba en un archivo que es justamente requirements.txt, que es un archivo que estoy creando con extensión .txt, en donde yo voy a guardar todas estas dependencias que me ha listado en su momento con esta instrucción, ¿no? Entonces, todo esto que está mostrando en pantalla me los va a guardar en este archivo requirements.txt. No sé si esto funciona. Requirements.txt. Por ejemplo, eso lo he puesto, ¿no? Todas esas dependencias que están acá las he ido colocando en ese listado, ¿no? Y aquí, si tú eres más ordenado, puedes ir agrupándolos. Por ejemplo, voy a instalar el de paquetes de Pillow, el que la anterior vez Moni estaba utilizando, que es el de para el manejo de imágenes. Están listando. Eso es tal vez un poquito complicado, que no hay un apartado, por ejemplo, que te diga que es un archivo de desarrollo, o sea, una dependencia de desarrollo, a nivel de desarrollo o nivel de proyecto. Por ejemplo, vamos a ver esa comparativa. Eso es lo bueno. Por lo menos haber podido tener la suerte de explorar otro proyecto, otro framework, me ha permitido ver pros y contras de ambos proyectos. Pero si me diera a escoger, me quedaría más con Django que con otro framework. A ver, por ejemplo, este de acá. Debe estar acá, el composer.json. Este es. Miren, por ejemplo, este es un proyecto de Laravel y acá me aparecen los requerimientos. Y esto, por ejemplo, yo no lo hago. Automáticamente, conforme voy instalando las dependencias, se van listando acá. Las que yo tenga, la versión de PHP, las otras que tienen justamente este es el propio framework de Laravel, que está en la versión 8, ahora está en 9. Y algunas que son de tipo de desarrollo, que son estas de acá. Por ejemplo, las que más utilizo es la de Doom Server y de Laravel Debugware. Esta es la de Debugware, igual hay en Django. Y igual te permite debuguear, justamente decir en cuánto tiempo está haciendo la petición, cuántas vistas están renderizándose, en cuánto tiempo está haciéndolo, etc. Entonces, de esa forma, miren, aquí es un poco más ordenadito, a diferencia de tenerlo acá. Aquí yo tengo que hacer un poco más de mis ajustes, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, acá no tengo la de Pillow. Lo ideal sería que conforme yo he instalado las dependencias, tengo un gatito acá que está subiéndose a mi teclado y está escribiendo sobre lo que tenemos acá. Sí. Entonces, lo ideal hubiera sido que dentro de todo esto se vaya instalando. Por ejemplo, he hecho pip install Pillow y se instale. O se instancia acá, ¿no? Se liste el Pillow, ¿no? Con la versión que tenga la que corresponde. Pero eso es tal vez lo desventajoso que vamos a tener que volver a hacer esta parte.
y ahora sí recién me instancia el pilo, ¿no? Que lo he puesto acá. Así es un poquito más ordenado, puedo colocar acá, no me acuerdo bien si es aquí, framework, así, y solamente liste las que son del framework, ¿no? Esta de aquí la vamos a quitar. Y aquí, así, ¿no? Entonces, así lo iría ordenando, pero bueno, es otro trabajo también. Pero lo ideal de esto es justamente que cuando tú tengas o te pasen el proyecto, en todo caso, lo voy a volver a colocar como estaba hace un momento. Así. Lo ideal acá es que cuando te entreguen el proyecto, tú estás volviendo a instalar el proyecto en otro equipo o instalando ya en tu servidor, que tome estas dependencias, ¿no? Y que a partir de esto lo instale tranquilamente. Si yo, por ejemplo, destruyo por alguna razón mi entorno virtual, de hecho lo voy a hacer un momento. Primero voy a ir scripts, deactivate. Ya lo tengo desactivado. Ahora vamos a ver pip list. De hecho, por ejemplo, esto, como estoy poniendo pip list y no está activo mi entorno virtual, esto de manera global lo tiene. Y una de las más importantes es el virtual que me permite crear el entorno virtual. Entonces voy a colocar aquí, voy a salir acá y voy a borrar el entorno virtual. Listo. Era Python -m, era... ¿sí lo ves? Creo que era así. Ahí está. De esa forma, entonces vemos el S. Yo siempre, por lo menos, lo coloco siempre env. Entonces, ahí está. Ahora vamos a ingresar otra vez en nuestro entorno virtual, cd-env y cd-scripts. Y el activate, perdón, ya lo veo acá. Voy a limpiar. El activate.bat, ¿no? No tiene activate.bat. Listo, ya lo tengo el entorno virtual activo. Ahora, si vuelvo a listar, acá no tiene Django, ¿ya? Pero sí tengo mi proyecto, está acá, se ve mi proyecto. Y lo que quiero hacer es, no sé si funciona aquí, quiero listar todos estos, perdón, quiero instalar todas estas dependencias que yo tengo para que mi proyecto funcione. Ya, por ejemplo, si yo coloco Python manage.py, sí está el manage.py, pero no tenemos instalado el Django. Python manage.py es un server, ¿ya? Y no me está funcionando porque justamente no tengo Django instalado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es instalar. Coloco pip install. Y aquí ya no coloco la dependencia que tengo justamente del requirement, perdón, del Django, ¿no? Ya no hago uno por uno. O sea, ya no copiaría uno aquí, pip install Django, pip install SQL parse, etcétera. Pip install pilo. Sino que voy a hacer la lectura con la bandera -r, read, y que quiero leer el archivo requirements.txt que justamente contiene todas las dependencias que yo he ido utilizando para que pueda correr mi proyecto. Entonces coloco pip install, aquí por ya no es Django. No sé qué ha pasado. Lo voy a borrar. Ahí. Y esto me va a poder permitir leer este archivo y poder hacer la instalación de cada una de esas dependencias. Entonces coloco Enter, va a leer ese archivo y inmediatamente va a empezar a hacer la instalación específica en esas versiones que se encuentran
listadas acá. Entonces ya está listando y las está instalando. Y algo que siempre creamos nuestro proyecto, por lo menos hemos visto acá, nos pide, perdón, que eh, actualicemos siempre el entorno virtual y nos permite, un momentito, nos pide siempre que, ahí está, control V, que actualicemos el paquete de pip. Ahí está. Entonces, si yo vuelvo a colocar Python, pues, ahí está. Entonces, ya lo tenemos otra vez funcionando. Y lo tenemos acá, ¿no? De esa forma. Entonces, esa es una forma, ¿no? Pero por lo menos en esta parte, sí me ha gustado más en esta parte, tenerlo así, más organizado, que tenerlo que estar manejando de esta forma. Bien. Perfecto, ya tenemos la aplicación. Vamos a crear un campo. A ver, no sé si, ¿qué tipo de, a ver, no sé si hay consultas, qué tipo de editor de código utilizan más? Visual. ¿He visto Studio Code? Sí. Ay, ay. Yo, por ejemplo, antes de que aparezca Visual Studio Code, utilizaba Sublime y es el que más me ha gustado. Y de hecho, Visual Studio Code ha ofrecido justamente la posibilidad de poder integrar todos los atajos o configuraciones que tengas dentro de tu editor de código favorito, ya sea Atom o Sublime. Podrías incorporarlas dentro de tu Visual Studio Code a partir de unos settings. Y eso es lo ideal. Ahora, dentro de los editores de código se pueden instalar extensiones, ¿no? Creo que así lo denominan, ¿no? Extensiones. Extensiones, así. Por ejemplo, para cada uno de los trabajos que vayas a hacer, ya sea en Docker, en JSON, en PHP, en Java, en Python, en Ruby, etcétera, siempre van a haber algunas de estas extensiones que te permiten autocompletar o que te pinten de otra forma el código, te vayan alertando, te muestren alguna línea, etcétera. Te faciliten el trabajo de todas formas en sí. ¿No? Entonces, para Django, por ejemplo, sí hay varias. ¿No? Una de ellas es Djaneiro. ¿Por qué Django? Porque no es lista. Que por ejemplo hay algunas. Yo, por ejemplo, este equipo no he estado mucho desarrollando Django. Entonces, sí tengo en otro, que es de Linux, donde está instalado Gucci. Ahí sí tengo, acá no tengo. Por ejemplo, pues es que no me aparece, no me ha aparecido instalados. Instalaremos algunos. Está, por ejemplo, de Django, las que me acuerdo, está de Template, Django Snipes y este es del Djaneiro. Que este es las primeras veces que he utilizado, es genial, te permite autocompletar ciertas cosas. Por ejemplo, la parte de, hace un momento hablábamos sobre las vistas basadas en clases, las vistas basadas en funciones. Las vistas basadas en clases justamente son la Create View, Template View, Delete View, Update View, etc. Entonces, eso es, por ejemplo, colocando algunas cosas, algunas sintaxis, te van a ir completando. ¿No? Por ejemplo, aquí las de formulario, model forms, los de los campos, por ejemplo, para crear los usuarios, etcétera. Entonces te permite irlos autocompletando. Entonces lo voy a instalar también acá. Bueno, creo que eso es, hasta ahí podemos instalar. Si ven alguna que igual les facilite el trabajo, igual la pueden instalar. Por lo menos la que siempre he utilizado en gran parte del desarrollo siempre ha sido el de Janeiro, ¿no? Y acá te aparecen algunas, ¿no? De las cosas que puedes ir creando. O sea, es como que una herramienta que te va a permitir agilizar un poco más la parte de tu desarrollo, de tu trabajo
cuando estés con este framework. Y de hecho, mira, acá te permite otra forma de instalarlo. Ya, muy aparte de acá, de hacerlo desde el editor de código. Perfecto, ya lo tengo entonces instalado. Y sobre la vista. A ver, veamos acá cómo estamos. Acá, por ejemplo, hemos visto que se pueden instalar varias dependencias a partir de la instrucción siempre pip install y el nombre de la dependencia y varias, ¿no? Esto igual hemos hecho la parte de la instalación a partir del archivo requirements.txt. De hecho, puedes ponerle cualquier nombre, pero por convención siempre se coloca un nombre que describa qué es qué, ¿no? Entonces, si le colocas un nombre que no define o no describe qué es específicamente ese archivo, cualquiera podría tomarlo como cualquier archivo y no darle esa importancia, ¿no? Pero si le colocas uno que diga, que describa lo que es o lo que tendría que hacer con ese archivo, sí es importante. Entonces, por ejemplo, acá está haciendo lo mismo, ¿no? Que hace un momento hacíamos el archivo requirements, lo está agrupando de una forma más ordenada, que era la que veíamos que en el composer.json la tiene más ordenadita, ¿no? Y más organizada. Acá, por ejemplo, la estamos colocando con el Django por encima. Está en una versión 1.10, que es súper antigua. Y para las partes de los formularios y el manejo de imágenes, ¿no? Ese orden más o menos está organizado. A la línea de comandos que hemos visto justamente hace un momento, que era la primera, poder crear un proyecto de Start Project, el nombre del proyecto, poder levantar el proyecto con Run Servers, poder entrar a la shell, te permite justamente poder ingresar por consola y poder hacer varias cosas, por ejemplo, ver algunas consultas, ver ciertas configuraciones, etcétera. Startup, que lo hemos utilizado justamente para poder crear nuestra aplicación. Make Migration, que en un momento más lo vamos a utilizar para poder ir creando la estructura de lo que va a ser nuestra tablita dentro de nuestra base de datos. Y Migrate va a hacer que justamente esto se refleje ya en la base de datos. Migration hace como una composición, te va organizando ya la parte de la, o pre-creando, pre-elaborando la parte de la migración. Y Migrate es lo que ya definitivamente lo lleva a la base de datos en todo caso. Esto es lo que justamente hace un momento veíamos con la parte del MTB, modelo Vista Template. Y aquí ya lo estamos viendo un poco más gráfico de cómo ya va estructurado, ¿no? Primero el usuario a través del navegador, ya sea desde su dispositivo móvil, tablet, computadora, laptop, accede al navegador. El navegador que hace básicamente va a una URL. Y esa URL donde se sitúa dentro de un proyecto de Django es en el urls.py. Esa URL justamente hace que se active una vista basada en función. En este caso es una vista basada en funciones. Def es función, es la palabra reservada para poder crear una función. En todo caso está creando una vista basada en función con nombre index. Esta es una petición de tipo request. Y como respuesta está haciendo un hola mundo. ¿Ya? Y eso lo está mandando como respuesta al usuario. En todo caso, acá, por ejemplo, no ha hecho uso de un registro en base de datos, simplemente he ido mostrando las respuestas. Ahora, hace un momento le decía a Jorge que podíamos ver o sea, al tener esa facilidad de que el proyecto sea un open source, sea libre, eso, veíamos entre las características que tiene este framework y varios de los frameworks que son open source, es que puedes moldearlo o adecuarlo, por así decirlo, a las necesidades que tú tengas en cuanto a desarrollo. ¿A qué se refiere? Que puedes ir organizando de la forma más cómoda que se te sea posible. ¿Ya? Y esto es con cualquier framework, ocurre con cualquiera. Entonces, hace un momento hemos creado, por ejemplo, el proyecto y hemos visto que, por ejemplo, nos crea con esta estructura, ¿no? ¿verdad? El nombre del proyecto, que justamente lo tenemos acá. Este es el nombre de mi proyecto y te crea estos archivos, perdón. El init, settings, URLs, velocigi y hay alguno acá que es ACGI, que no lo he colocado acá, pero que de igual forma te lo crea, ¿no?
Ahora, tú puedes irlos agrupando, como te decía hace un momento, de la forma más cómoda que tú necesites. Por ejemplo, aquí está el proyecto, el manage punto puede estar arriba. Aquí creo que es un archivo media donde van a estar justamente tus videos o otro tipo de recursos, las aplicaciones que justamente hace un momento decíamos que cada aplicación lo vamos a tomar como una tabla, una tablita de la base de datos, ¿no? Y acá, por ejemplo, está los archivos estáticos que son las imágenes, CSS, JavaScript, y acá los templates, justamente que son de los archivos HTML. Dentro de settings también a su vez se puede estructurar mucho más. Toda esta parte de lo que tenemos de settings lo puedo pasar justamente como por varios áreas de trabajo. Por ejemplo, tenemos cuando estamos en desarrollo siempre tenemos por secuencias, ¿no? Estamos primero en desarrollo, estamos en local, luego después de tener todo, hacemos pruebas, eso justamente serían test, y cuando pasen esas pruebas, ya el proyecto esté con todas las funcionalidades al 100%, ya pasamos a la producción, o sea, de llevarlo ya para el despliegue. Entonces, esos entornos igual en cada una de esas etapas tienen ciertas configuraciones. Por ejemplo, en producción ya tienes que colocarlo el debug que hace un momento veíamos en false, ¿no? En cambio, cuando tú ya lo tengas en local o en test, puedes todavía estar en true, que te va a mostrar ciertos errores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, van a ir variando conforme tú tengas tu entorno. Entonces, por ejemplo, este proyecto que te crea así por defecto, lo podemos ir desglosando de esta forma. Recomendada por así, porque, bueno, de esa forma lo hemos ido manejando, o lo he ido manejando. Ahora, si tú ves otra forma más eficaz según ves las necesidades, también la puedes estructurar de otra forma. Una consulta, ya que estamos hablando de la creación de las aplicaciones, por ejemplo, en el caso de tener una tienda virtual, digamos, entonces Sí. tiene varios, bueno, va a tener varios módulos, ¿no? No solo de usuarios, va a tener la de los productos, tal vez la de los tickets, ¿no? Para comprar. ah, y bueno, así va a tener varios módulos. En ese caso, ¿cómo estructurarías más o menos el- la parte de Django, las aplicaciones? En la parte de settings O sea, o en... en general, porque para cada feature, para cada nuevo módulo, tienes que ir instalando nuevamente, me parece que los módulos, ¿no? Sí. Por lo menos la que hemos visto ahora es la más estándar, la que he visto también en otros proyectos que he ido trabajando. Peculiarmente he ido trabajando otros que son personales y otros que son en grupal, y he ido adoptando y adaptando ciertas configuraciones que he visto en otros proyectos. La que más hemos visto conveniente es esta de acá. Ahora hay otras también que puedes ir adoptando, pero que son más no tan convencionales. Por ejemplo, mantener hay otras que otros manejan, por ejemplo, los HTMLs dentro de la aplicación. El HTML, o sea, la carpeta templates por usuario. Pero yo lo manejo por separado, en una carpeta que solamente sea puro templates. Y en ese aspecto. Ahorita, por ejemplo, no tengo cómo mostrarte, pero esa misma la he ido adaptando en proyectos, por ejemplo, como Laravel. Y a ver, ahorita lo voy a mostrar acá. Es bueno, en esa parte me ha gustado más, pero sería bueno que en esa forma también la vayan organizando. A ver qué tengo más. Esta, por ejemplo, que es igual es similar, ¿no? Por ejemplo, los archivos, por ejemplo, que hemos visto, los que van a ir haciendo la parte de controlador, las maneja más en el config, toma, en el app, HTTP controllers. Acá, por ejemplo, los manejo estos son los controladores. Aquí más maneja el concepto de modelo vista controlador. Entonces, estos, por ejemplo, están separados. Los tengo acá. Y los templates, lo que vendrían siendo los HTMLs, los tengo en otra carpeta que son resource, en vistas. Y están aquí en dashboards, la parte de frontend.
Entonces, de esta estructura lo manejo. Hay otros que manejan esta carpetita que contiene HTML. Aquí esto es HTML. Esto lo manejan dentro del controlador, o sea, a la altura del controlador. Entonces, pero he visto que era muy redundante, no era muy organizado. O sea, si tú, por ejemplo, esto lo entregas, esto por ejemplo está hecho con Bootstrap nada más, pero hay un momento en que por alguna necesidad van a sí o sí utilizar un framework para la parte de frontend y puede ser Vue o React o Angular. Entonces, vas a hacer que al final el usuario, o sea, que es netamente, perdón, el desarrollador que es netamente frontend, se vaya metiendo a la parte del backend, donde está justamente el controlador, cosas de configuración, etcétera. Cuando él solamente tiene que tocar cosas de frontend. Y lo propio es para quien es frontend, pero para quien es backend, vaya viendo justamente cosas que son de frontend, ¿no? Entonces, hay un poco de discrepancia y tendrías que ir viendo más la organización del equipo o de cómo van a ir trabajando en esa parte. Pero he visto de esa forma, pero por lo menos convencionalmente tenerlo separado la parte de frontend y de backend en otras carpetitas. Está bien, gracias. Pues sí, sí nos ha ocurrido. O sea, le dábamos cosas que al frontend que no necesitaba. O sea, ya había archivos y por alguna equivocación incluso lo tocaba y hacía que había algún percance. Entonces, por ese aspecto hemos tenido que ver la opción de tenerlo más separado, o sea, unas carpetas aparte para quienes están trabajando frontend y otro para aparte, para solo la parte de backend que tenga controladores, la parte de las consultas, los API REST, etcétera. Ya. No hay consultas. Esto, por ejemplo, algunos archivos que cuando hemos creado nuestra aplicación no hemos visto algunos archivos. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el de forms, el de URLs que nos encuentran, ¿no? URLs, forms, esos nos encuentran, por ejemplo. El de forms nos permite que los formularios, estos de acá ya hemos visto justamente a qué se refieren, ¿no? Algunos son descriptivos porque el mismo nombre nos dicen qué cosa específicamente van a poder permitirnos administrar. Hace un momento decíamos que al momento de crear nuestra aplicación tenemos que instanciarla en esta lista, que es justamente el apartado de Install Apps. Yo ya he creado mi aplicación, se llama usuario, entonces tendría que instanciarlo como acá. Dice, están varias extensiones, primero las de Django y luego vendrían las mías, ¿no? Las que yo voy creando. Normalmente cuando tú creas un proyecto, ya sea el lenguaje en el que estés desarrollando, siempre deben ir en el orden, por ejemplo, primero instanciar las dependencias que son propias del framework, luego las que son de terceros y luego las tuyas. ¿A qué se refiere? No sé si tengo acá alguna, a ver. Por ejemplo, no tengo. Les voy a pasar otro proyecto más desarrollado, que es de Django. Aquí vamos a hacer una básica. Pero acá en Laravel sí tengo tal vez alguno, creo que más o menos organizado. Acá, por ejemplo, creo. Acá, por ejemplo, esto sí está mal, ¿no? Esto debería de esta forma. Si nosotros vamos a ir por buenas prácticas, primero, ¿quiénes irían? Las aplicaciones que son propias del framework, las de Django, perdón, las del framework, en este caso Laravel. Irían Laravel, o sea, el framework. Estos de acá, de hecho, estas son las que yo he creado. Esta es la que he creado yo. Esta session y así. Y así. Bueno, primero irían las del framework, luego no tengo de terceros. Una de tercero, por ejemplo, sería la de, hace un momento veíamos a la de, ya me olvidó. Era de Bookware, ¿no? O la de Faker, por ejemplo, que te permite crear migraciones con datos falsos. Esa iría, ¿no? Primero van las del propio framework, luego las de terceros y por último las que tú vayas a crear
estas son las que yo he creado. Entonces, en esa estructura irían. De igual forma acá, aplica lo mismo en otro framework. Por ejemplo, aquí en Django, primero está citando las que son propias del framework. Estas son las que son de Django. Luego está de terceros, que es la PDF, que es para poder generar PDFs, es la de terceros. O sea, ¿qué se refiere con terceros? Es que es una aplicación o una librería externa de alguien más que ha creado. Yo la he instalado con pip. Por ejemplo, Pillow iría acá, ¿no? Para poder utilizarla. Y por último vienen las que son mías, las que yo he ido creando. Por ejemplo, usuario, cotización, venta, app, son las que yo he ido creando. Entonces van a estar citadas al último. Más o menos he visto que esto igual aplica en gran parte de los frameworks. De hecho, creo que hasta en cualquier tipo de proyecto que vas a crear, aplica, porque son estándares que tienes que ir siguiendo. Y si lo sigues y vas en un proyecto nuevo, entonces si ves una estructura de esta forma, la vas a ubicar rápidamente, ¿no? Aquí lo que en su momento les decía, las vistas basadas en funciones, vistas basadas en clases, y aquí, por ejemplo, las formas en las que se pueden instanciar. En este momento más lo vamos a ver igual. Los modelos. Ahora sí, vamos a crear un modelo así bien simple, donde solamente tenga nombre y apellido, ¿no? Y vamos a ver cómo nos autocompleta justamente la extensión que es el de Janeiro, ¿no? Entonces, vamos a ir acá. Lo voy a minimizar. Voy a ir a usuarios, a modelos. Acá está, por ejemplo, si yo coloco C, me coloca, por ejemplo, char. Charfield es como el varchar que nosotros conocemos dentro de MySQL, ¿no? Esos campos, varchar, MySQL. Que te permite almacenar caracteres, ¿no? Esto sí ya lo conocemos. Entonces, es como básicamente el varchar, el charfield. Entonces, tú colocas aquí usuario, perdón, nombre, y acá el tamaño. Esto lo vamos a dejar por defecto. Apellidos, apellido. Vamos en inglés. Name. Name. Y models.charfield. Length. Ese es el tamaño que justamente va a poder permitir agregar. Igual le voy a poner 50. ¿Ya? Pero estamos obviando algo acá, justamente, que es poder crear el nombre de la clase. De la base de datos, en todo caso. Aquí lo toma como una clase. ¿Qué tendré que colocar? Primero, esto, ¿no? Lo de db, from django.db, import models, ya se lo tiene por defecto importado. Lo que me toca aquí justamente dice acá, puedes crear tu modelo. Empieza a crear tu modelo, entonces voy a colocar class. Este decíamos que iba a ser de usuario, ¿no? Usuario. Vemos user. Acá, por ejemplo, la parte de las aplicaciones siempre hay que crearlas en plural, perdón, en singular. Esto yo lo creo en plural. De hecho, una S más me lo va a aumentar cuando yo voy a crear. Entonces, perdón, acá en esto sí yo lo colocaría así, users, una S más lo va a colocar dentro del admin. Normalmente lo tengo que colocar así. Aquí, admin, model, admin, model.model. Dos puntos. Y esto lo tengo que intentar porque me va a botar error. Aquí, como no tenemos llaves, entonces nos toca intentar. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Ahora hay otros. Si yo coloco M, por ejemplo, aquí me va a listar. Esto es gracias al de Janeiro. Por ejemplo, tengo dates, email, files.
int, voy a colocar int, entonces, por ejemplo, vamos a colocar edad, es age, ¿no? Aquí vamos a colocar help, lo que era así text, edad. Porque ahorita nos va a botar error en alguno. Hay una función justamente antes era, no me acuerdo cuándo, en la versión 2.7, no recuerdo muy bien cómo se citaba. Ahora se hace defstr, que es una función justamente que te permite ver de manera legible la parte de las variables. ¿Ya? Aquí colocamos self, la función, y vamos a retornar self. El first name. Ahí nos ponemos acá. Bien, ya, ahora sí, ya tenemos esta parte y vamos a hacer la migración. Entonces, vamos a ver cuáles eran los comandos. Django-mint. Ahora sí. Vamos a colocar Python. Manage y make migration. La primera que tenemos que hacer es justamente make migrations. Aquí make migrations. Y antes de hacer este comando, vamos a ver que acá no hay nada, ¿no? Make migrations dice acá. Cuando yo coloque este comando, me van a aparecer un archivito y me va a listar justamente con la primera construcción que yo voy a crear de todo esto. Entonces, make migrations. A ver, ¿esto por qué es? Esto es justamente porque no hemos instanciado la... Acá. Esto solamente es... Aquí, ahora sí tendría que... Ah, ya. Tengo un error. ¿No? Siempre es importante ver este tipo de cosas. Por ejemplo, me dice acá que yo tengo un error en la línea 4, en el archivo models.py. Y es que acá models.models... Bueno, a ver acá. Models, perdón, es al revés. Models.model. Ahora sí. Entonces, vuelvo a colocar acá. Y ahora sí. Me dice que, por ejemplo, que ha creado una migración que le ha puesto 001 barra baja inicial.py y creado un modelo para el usuario. Y notemos que este mismo nombre lo ha creado acá. Por ejemplo, perdón. Pues revisemos este archivo que ha creado, ¿no? Que justamente nos ha listado acá también en la consola. Y ampliar un poco más de campo acá. Dice, por ejemplo, miren, hay un campo que yo no he creado y es justamente el que está en la línea 17. ¿Ven? Es el ID, dice que es autoincrementable y que, bueno, va a ser la primera que se ha creado. Es la llave, el ID en todo caso, que siempre se crea en toda tabla, ¿no? Luego, recién es que ha creado todos los campos que yo le he dicho, ¿no? Los otros tres. Entonces aquí ya dice que es Charfield, el tamaño, etc. Y los cambios que yo voy a hacer, por ejemplo, voy a crear uno más aquí. Ciudad, por ejemplo, model.charfield. Length. Me colocaré por las 50. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, es un nuevo cambio que he visto la necesidad de agregar. Entonces, voy a volver a colocar. Esta me falta una S. Me dice que hay unos cambios que quiero reflejar. A ver, vamos a colocar el 1. Ya lo he creado y vamos a ver que se ha creado otro archivo.
¿no? Por ejemplo, acá dice, y de hecho le ha puesto el nombre del campo que yo le he puesto, ¿no? Mira, dices City. Y dice que esta tiene dependencia de la primera migración, ¿no? De esta, del 001, del inicial que está en usuarios. Y que justamente he creado un campo con nombre City y que tiene, bueno, justamente este campo, ¿no? Que yo le quedo colocando. Entonces uno así va dependiendo uno otro. Esto es por lo menos lo que me ha gustado harto y lo que me gusta harto de Django. Por ejemplo, esto en Laravel no se lo ve. Es muy rústico. Eso sí, no para nada es eh, elaborado, bien elaborado con la parte de Laravel, haciendo una comparación con ese framework. Listo, entonces ya tenemos esta parte hasta ahí, solamente lo tenemos en estos archivos. De momento no está en nuestra gestor de base de datos, entonces yo quiero colocar Python manage, yo quiero hacer reflejar estos cambios dentro de mi base de datos. Lo que tengo que hacer es el migrate, ¿no? Con make migration hacemos de que prepare todas estas migraciones para llevarlos a la base de datos. Entonces coloco migrate y recién es que esto lo lleva al gestor de base de datos. Ahora vamos a volver a la parte. He notado que acá hay un cambio, no me lista la parte de cuando yo he colocado Django, admin, no me aparece aquí de create user. Ya, y creo que eso es uno de los cambios también. No sé si para esta versión ha cambiado. De hecho, está 4.0, se está utilizándola. No sé si... acá está. Create super user. Mira, por defecto podemos crear de esta forma. Para no estar ingresando por consola. Pero no sé por qué no lo lista. Eso refleja básicamente esto, a que... así. Dice Python manage create super user y acá por ejemplo vamos a poner PyLadies LP y el email va a ser PyLadies arroba python.com. Entonces este va a ser el usuario, este va a ser el correo. Una vez que ingreso todo esto, o en todo caso lo coloque en la terminal, me tendría que pedir la contraseña para este usuario. Ahí está. Entonces se va a colocar la contraseña. Se va a pedir otra vez. Ahí está, ya me queda este superusuario. Este superusuario me va a poder permitir ingresar al admin de Django. Y de hecho este admin justamente tiene esta interfaz. En un momento más lo vamos a ver. Tiene esta interfaz, ¿ya? En el que justamente de manera rápida te permite testear, aquí lo vamos a ver más completo, te permite testear, ver cómo va trabajando justamente tu aplicación, ¿ya? De hecho te permite hacer CRUDs, ya lo ves más de una parte de HTML o con unas vistas, ¿no? Entonces vamos a colocar python manage.py y run server. Me permite levantar el servidor. Voy a ir acá. Funcionando todo bien. Tendría que colocar aquí admin. Y listo. Ya me está mostrando el login, ¿no? Y recuerden que hace rato he colocado esto, ¿no? Este es el usuario. Vengo acá y coloco la contraseña que yo he ido ingresando por la terminal. Ahora sí coloco login. Y ya tengo mi admin, ¿ya? Pero todavía no tengo mi aplicación de usuarios. Esta sí es la que tiene por defecto. Y de hecho, acá está el que yo he registrado, ¿no? De python.com. Es la que yo he registrado acá, ¿no? Puedo hacer algunos cambios también. Por ejemplo, puedo colocar mis datos, ¿no? Completarlo. Entonces, teniendo esto, lo guardo. Y ya coloco algunos campos más.
pero no es lo que yo he creado, ¿no? Entonces quiero que me visualice el que yo he creado justamente a su momento. Y, a ver, tendría que estar... ya sé. Entonces, aquí ya tenemos instanciado el nivel de proyecto, pero no la tenemos acá. Aquí, from models. Models, ponemos acá. Admin.register. Y acá tengo que colocar from models, import. Y acá tengo, en models tengo user. Import user. Listo, ahora sí. Ahora una clase class user admin. Y acá es admin. List display. Es una lista. Y aquí tengo nombre. Los campos que son las name. Y este que últimamente hemos puesto, ¿no? Estos. A ver, hasta ahí. De hecho, sí hay un error. Un from.models, creo que es acá. .models. Oh, ya, está bien acá, pero tengo una error en la línea 5, dice. A ver, creo que no estamos instanciando bien. Hasta acá. Muchas migraciones. Hacer consultas. Estamos ahí en el Django. Es admin model.model admin. Punto model admin. Ahí está. De esa forma. A ver, vemos qué dice acá. Hay una cosita que me tapa aquí del Meet. No deja ver, ocultar. Admin dice que no está definido. Claro, esto es así. Ahora sí, ¿no? Siempre que vayamos desarrollando sea el lenguaje que sea, que es importante ver qué nos bota, ¿no? Acá la terminal. De hecho, es muy descriptivo y nos dice específicamente en qué estamos fallando. A ver, si hemos hecho todo bien, tendré que mostrarnos la aplicación. Voy a refrescar. Y más bien, sí, está acá. ¿No? Dice users. Y noten que acá yo la clase le he puesto en singular. ¿No? Si yo lo colocaba users, aquí una S más me lo hubiera aumentado el framework. Pero yo lo he puesto en singular. Entonces ya aquí vamos a ver. No tengo ningún usuario. Voy a poder agregar. Voy a colocar aquí, por ejemplo, el nombre de Mónica. Mónica Slimachi, ¿va? Edad, ciudad, La Paz. Y lo guardo. Ahí está. Entonces lo está haciendo ese CRUD, ¿no? Lo está creando, modificando, eliminando. Y todo lo estamos haciendo justamente desde el admin. Pero esa parte hasta ahí. Esa parte es la genial del admin de Django. Te permite interactuar con tu aplicación, en todo caso con tu tabla, en ese instante. Ya luego tú ya vas creando las vistas, el formulario, que es justamente ya más con HTML, que es ya según tú vayas viendo la estructura de lo que vayas maquetando, etcétera. ¿Alguna consulta? No, todo me entendí, muchas gracias. Sí, podrías compartir la presentación, tal vez. Claro que sí, con todo gusto. ¿Cómo hacemos? ¿Te parece si la descargo?
en PDF y se las paso al grupo. Estamos en el grupo, ¿verdad? Ahí la voy a pasar. ¿Ya? Es esto de acá. No sé si Meet te permite en el chat o acá. Creo que no, ¿verdad? No te permite, o sí te permite subir archivos. Ya, pero de todas formas lo voy a compartir en el... A ver. Ah, no, no permite. A ver, Aleida consulta, dice, aún no capto la idea de cómo integrar otra tecnología, cómo usarla, por ejemplo, en Vue, Ajax, que es cuando hice Django, usé Forms, y sería lo mismo el Forms.py o lo externo, sí. Mira, por ejemplo, para hacerlo con algún framework para la parte de frontend, sí lo tienes que tener de otra forma. Por ejemplo, por lo menos yo he hecho con Vue y Django. Y tienes que hacerte... Hay dos formas. La que yo he visto más óptima es justamente crearte servicios web, endpoints, y a esos endpoints justamente los consulta porque Ajax, perdón, de hecho, Vue maneja un VAR, entonces su core Ajax es reactivo, entonces todo lo maneja a través de peticiones, no recarga de hecho, ¿no? Y todo eso justamente lo hacía con peticiones, se me creaba servicios y en esos servicios justamente por Ajax, por debajo con Ajax, mandaba los eventos, los hooks y hacía justamente lo que tú le decías, ¿no? De poder enviarlo, de hacer una actualización, un registro, una modificación, una eliminación. Pero eso es más justamente con los endpoints. Ahí tendrías que necesariamente hacer las APIs y tener instalado de Django REST Framework. No sé si de esa forma tú lo has ido trabajando, pero es la más óptima, ¿no? Porque por lo menos la que tú has ido trabajando, que es con los formularios, es más de la forma inicial o la que mayormente utilizan gran parte de los desarrolladores, que es más con Bootstrap, con HTML y no con un framework para la parte de frontend. Exacto. Es justamente la más clásica, ¿no? La que se maneja con los formularios justamente de Django y con Bootstrap. Ahora, es casi similar, solamente que de la parte de, si trabajas con Vue, tienes que en el Vue, a partir de Axios justamente es Vue, es justamente la librería en JavaScript que te permite hacer las peticiones, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, estás haciendo una petición a esta API de tipo GET. Entonces, esto, por ejemplo, Access es el que mayormente juega ese papel de poder hacer las peticiones, mandar los posts, los gets, los puts, y te permite justamente hacer esos cambios en las APIs que tú tengas. Por ejemplo, esta es una API externa. Entonces, con Axios harías esa interacción. Pero eso más va por JavaScript, pero tendrías que tener un servicio el cual te permita hacer esas acciones, poder mandar datos, solicitar datos, modificar datos, etc., ¿no? Y todos los manejas en JSON. De esa forma es justamente en la que yo he ido trabajando. Y más lo he trabajado esto, sinceramente, en Laravel, en la parte de Vue.js con Laravel y Axios. En Django sí he hecho, pero no proyectos así tan grandes. Sí. De hecho, Vue es la más sencilla, ¿no? En cuanto a su estructura. Ahora hay otra, por ejemplo, Livewire, que es más para Laravel. De hecho, Vue ha nacido más por Laravel, pero ha sido tan grande el ecosistema que ha ido incluso siendo utilizado por gran parte de los desarrolladores y han ido justamente trabajando con Django también.
De hecho, hay la que les decía Lightware, es justamente, es como un framework genial, genial que lo malo es que es justamente solamente para Laravel, que igual es súper simple, pero tiene el mismo potencial que Vue y es así genial. Igual maneja todo ese potencial asíncrono. Es más fácil poder manejarlo y montarlo. Si tienes la oportunidad, puedes verlo. Es esta librería. A ver, hay una consulta más. Laravel y Django, no entiendo en cuenta el lenguaje. Como dices, Laravel y Django, no teniendo en cuenta el lenguaje de programación, la lógica. Sí, de hecho que sí, mira, yo he empezado por Django y el hecho de que aprendas un framework te va a facilitar poder aprender cualquier otro framework, por lo menos hasta donde he visto. Te mentiré si te dijera que Ruby on Rails es igualito. De hecho, debe ser lo mismo. Manejan casi una estructura similar. Igual tienen controladores, tienen migraciones, tienen modelos, tienen motores de plantillas, tienen ORM, eh, ¿qué más? Tienen igual comunidades, casi manejan la misma estructura. De hecho, hay un archivo que es el .env, que mantiene todas las configuraciones, son similares la estructura que maneja en cuanto hemos visto la de Django, que es settings.py. Es la misma casi. Igual maneja una variable de debug, una sección donde te conectas a la base de datos. Igual es la misma. Son como estándares, te cuento la parte de los frameworks. Y si manejas uno, casi fácilmente te garantizo que puedes manejar otro, o sea que te adecuas. Más es el lenguaje, el lenguaje. De hecho, yo inicialmente, cuando estaba haciendo Laravel, le ponía Python a veces y lo corría y decía por qué, y era porque estaba mezclando lenguajes. O sea, lo de Blade le ponía al de Django, así. Pero son similares en su estructura. Eso es lo genial. No son como estándares que se mantienen dentro de los frameworks. ¿Alguna otra consulta? Creo que nos ha quedado corto el tiempo. Tampoco hemos visto si es que lo han hecho correr o no dentro de sus máquinas. La verdad es que sí, hemos hecho esto con Mónica hace unos años y sí nos ha faltado también tiempo porque a veces se toma tiempo en instalar y a veces con las dudas que hay, sí un poquito se alarga. Tal vez ya en otra oportunidad podemos hacerlo más calmado y ya utilizar más cosas, por ejemplo, más recursos, un proyecto más trabajado.